Hola chicos, ¿cómo están? Aquí nuevamente pues los saluda el profesor Pablo Arias para darles una nueva entrega para el colegio privado Kramer en la ciudad de Huacho. Tigrecitos, no te olvides, a Kramer es Kramer. Nosotros continuamos aquí firmes porque la educación no puede detenerse. Estamos viviendo nosotros situaciones difíciles, pero vamos a salir adelante. Y tú vas a ser pues uno de los vencedores, no solamente de estar tranquilo, de estar bien, sino también de en todo este momento haber mejorado académicamente junto a tus padres en el apoyo que te brindan, junto a los maestros, junto a la escuela, junto al colegio Kramer. Ahora mira, tenemos nosotros lo que es la Europa napoleónica. Recuerda, tigrecito, lo último que estábamos viendo. ¿Qué cosa es lo último que estábamos viendo? Estábamos nosotros trabajando lo que es la segunda parte de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa termina en 1799 y propiamente ese año comienza lo que es la etapa napoleónica, pero yo he puesto por acá 1800, ¿por qué? Porque hay un periodo, digamos, de unos meses en el cual Napoleón consolida toda esta figura. Por eso hemos puesto 1800, porque mira, en 1799 Napoleón se va a nombrar cónsul. Entonces comenzaría lo que es el imperio napoleónico propiamente dicho. Pero vamos a ponerle un añito después para hablar de un marco teórico que hemos denominado la Europa napoleónica. Napoleón es un personaje importantísimo en la historia francesa, es un personaje importantísimo en la historia del mundo, en general un gran conquistador, un gran estratega. Comete de repente por la figura de la ambición determinados errores, como por ejemplo haber intentado la figura contra Rusia, que le fue negativo a Napoleón, una situación difícil, muy complicada para él, y que luego, bueno, ya marcaría pues la caída de esa fortaleza y esa imagen que tenía el gran Napoleón Bonaparte, pero eso lo vamos a ver en una segunda parte cuando veamos el desarrollo del imperio napoleónico y sobre todo las campañas militares, que llegaron, estas campañas, mira, llegaron hasta África, estas campañas llegan pues a Asia, lo que es la zona rusa, y obviamente el poderío que tiene en Europa. Vamos por aquí, mira, la era napoleónica. ¿Cuál es la era napoleónica? Como te digo, vamos a ponerle un marco teórico entre el año 1800 y el año 1815. Napoleón, muy inteligente, buen estratega, ¿qué cosa inicia? Inicia un proceso, recuerda que salían de la revolución, inicia un proceso de acuerdos, inicia un proceso, vamos a llamarle de paz, ¿ok? Inicia entonces un proceso en el cual va a amistarse con diversos entidades políticas, eclesiásticas importantes para consolidarse. Por ejemplo, tenemos, mira, la paz de Lunéville, en el cual, que es con Austria, en el cual en 1801 Napoleón entonces va a marcar una figura de amistad nuevamente con Austria. Y esto era importante, ¿por qué? Porque recuerda, durante la Revolución Francesa, la que muere es María Antonieta de Austria, a manos del entorno del pueblo francés. Entonces, años después hay una cercanía que se presenta entre Napoleón, entre los franceses y los austríacos nuevamente. Más adelante vamos a tener, por ejemplo, la estructura del Congreso de Viena, la Santa Alianza, que es parte de la Restauración, pero todo justamente en base a un entorno pacífico que habría comenzado el gran Napoleón Bonaparte. ¿Qué más tenemos? La paz de Amiens, por ejemplo, que va a firmarse con Gran Bretaña en 1802. Entonces, mira, Napoleón inicia una política pacificadora, una estrategia bastante interesante, calma las aguas, para luego ir lo que era su plan, la parte imperial, la parte que va a expandir lo que es Francia y su poderío sobre otros países. Francia prácticamente dominaba la mitad de Europa, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Mira, Francia dominaba media Europa. O sea, Francia era un país que la coyuntura de la revolución y la presencia de Napoleón lo habían hecho un país poderoso. Napoleón normalizará las relaciones con la Iglesia Católica, tigre, y esto es importante, y este es un perfil que tienen los franceses muy inteligentes en política, en este caso política internacional, para llamarlo así, desde el Imperio Carolingio, porque recuerden que el Imperio Carolingio también pacta con la Iglesia Católica. El Imperio Carolingio pacta con la Iglesia Católica, y este pacto que tiene con la Iglesia Católica hace que el imperio se consolide y hace también que la Iglesia tenga gran cantidad de poder, porque el mismo imperio en su proceso expansivo le entrega a la Iglesia tierras. Pero volviendo aquí a la idea napoleónica, Napoleón, mira, normaliza las relaciones con la Iglesia Católica, y esto es importante porque la Iglesia Católica era una entidad
era una entidad de poder, era una entidad de respeto. Entonces esta alianza estratégica, vamos a llamarle así, este acuerdo que tiene Napoleón para normalizar las relaciones con la Iglesia es muy importante para la consolidación del plan napoleónico. Ahora, esto se va a normalizar con el concordato, un acuerdo, un mandato, un tratado que se tiene con la Santa Sede, con lo que tú conoces como el Vaticano. Después de estas acciones, mejor dicho, después de estos éxitos diplomáticos inteligentes que tiene Napoleón, vamos a tener que Napoleón se proclamó cónsul, único y vitalicio, consolidado esto en 1802. Un detalle, Napoleón se promulga cónsul en 1799. Ahora, como único y de forma vitalicia, se va a consolidar esto, se va a nombrar esto, se va a decretar esto el año de 1802. A no marearnos, porque mira lo que por aquí, cónsul Napoleón en 1799, pero asegura con una situación vitalicia en 1802. Se va a iniciar una nueva monarquía con una nueva aristocracia. Comienzan nuevos gobernantes, Napoleón, el entorno, nueva aristocracia, los nobles. ¿Pero qué nobles? Los nobles que ahora van a asumir, los nobles que van a estar en el estrato poderoso, en el estrato superior, van a ser representantes o salidos propiamente del movimiento revolucionario. Esta nueva república aristocrática, esta nueva aristocracia, este nuevo orden aristocrático va a surgir de la misma revolución. Va a surgir entonces del mismo movimiento revolucionario. ¿A qué revolución nos referimos? Nos referimos a la Revolución Francesa. Entonces, recuerda que la clase burguesa es la que empuja al pueblo a dar esa gran revolución. Entonces, esos burgueses que son... Los burgueses son la clase alta del pueblo. Van a ser una nueva aristocracia surgida justo de la revolución que pasaría entonces a ser importante ya en esta época denominada napoleónica. Esta parte, Tigrecito, es importante dentro de este marco teórico de la Europa napoleónica. ¿A cuál me refiero? Me refiero, mira, al Código Civil de 1804. ¿Por qué? Porque el Código Civil de 1804 primero va a cimentar, va a fortalecer y va a consolidar lo que era la idea napoleónica. Pero no solo eso. Este código va a recoger y va a plasmar, tal vez con otras palabras, tal vez con otro formato, pero va a plasmar el legado desarrollado en la revolución. ¿Y cuál es ese legado? La figura de la libertad, la figura de la igualdad, pero también la figura de eliminar un poco el absolutismo, también la figura de tener un delfín, un monarca, pero con un poder de repente equilibrado. Entonces, eso que buscaba la revolución va a consolidarse mediante este Código Civil de 1804. ¿Qué más tenemos? Mira, en este marco teórico representaba los valores de la revolución moderada. Nos referimos al Código de 1804, basada, por ejemplo, en la propiedad privada. Había un respeto entonces por el territorio, había un respeto entonces por la propiedad, había un respeto por el patrimonio y la igualdad legal. Aquí hay un detalle que también pues es interesante reconocer. ¿A qué se refiere igualdad legal? Habían ciertas atribuciones que el pueblo no tenía y que sí tenía el clero y la nobleza. Debes recordar, por ejemplo, el problema del voto, en la parte económica, en la figura de los tributos, del impuesto. Pero no solamente en ese campo, había muchos otros campos políticos, sociales, administrativos, en el cual la nobleza, en el cual la alta alcurnia, en el cual la iglesia, en el cual el clero, ellos van a tener ciertos privilegios en desmedro del pueblo. Entonces aquí ya se va a presentar la eliminación de esas diferencias para una igualdad ante la ley, todos, una igualdad legal. Otro detalle también muy importante y muy interesante de lo que va a ser esta consolidación jurídica con el Código de 1804 que fortalece la idea de este proceso post-revolución. Ahora, propiamente lo que es el Imperio Napoleónico, esta es la primera parte. Tigre, el 18 Brumario. Bruma viene justamente de un entorno metafórico de la figura del mar y de la playa. El 18 Brumario, que hace referencia al mes de noviembre. El 18 Brumario se produce el golpe de estado de Napoleón. Y Napoleón va a nombrarse cónsul. El año de 1709. Ojo, mira, 10 años después de la toma de la Bastilla.
10 años después del inicio de la Revolución Francesa. Recuerda que la Revolución Francesa es 1789. 10 años después, 1799, vamos a tener nosotros entonces que Napoleón se nombra cónsul. Recuerda, luego vitalicio, el consolidado esto en 1802. ¿Qué tenemos de este entorno ya de Napoleón como cónsul? Orden y estabilidad interior era lo que buscaba, pregonaba y defendía Napoleón. Y esto le iba a dar poder porque el pueblo va a querer eso que está ofreciendo este entorno napoleónico. Orden y estabilidad interior. La figura del Código Civil fundamental. Como te dije, esto consolida, esto edifica un cimiento sólido para lo que va a ser, en este caso, la figura de esta primera parte del Imperio Napoleónico. Napoleón se hace proclamar emperador y aquí es donde de repente comienza esa figura en la cual Napoleón distrae, degenera, se llena un poco de soberbia y empieza pues las campañas militares. Napoleón se hace proclamar emperador y ahí Napoleón va a comenzar ya la expansión del poderío que iba a tener Francia. El imperio napoleónico, la expansión napoleónica es dentro de estos años, Napoleón, por ejemplo, va a invadir para Occidente, va a invadir para Oriente. En la zona de Oriente, Napoleón llega hasta Rusia. Campaña que no va a ser exitosa. Llega a Egipto, llega a África. Todo esto ya te vamos a contar cuando veamos la próxima clase, que justamente son las campañas militares ya de Napoleón Bonaparte. Incluso, Tigre, hay algo que tú debes recordar, porque ya lo hemos mencionado en la historia del Perú. Napoleón, cuando va a Occidente, él quiere tomar puertos portugueses, quería ir a Portugal, pero Francia, para llegar a Portugal, tiene que pasar por España. ¿Quién era rey de España? Carlos IV, que le permite a Napoleón pasar. Y cuando Napoleón ya se encuentra en España, toma España. O sea, Francia toma España. Carlos IV al final, demasiado confiado tal vez, permite el ingreso militar de Francia y Napoleón Bonaparte y al final Francia toma España. Esto provoca la salida de Carlos IV para el ingreso de Fernando VII, lo que se llama el motín de Aranjuez. Esta crisis política que vive España, ocasionada por la invasión napoleónica, por la invasión francesa, produce también que hayan grandes revueltas en América, en las colonias que tenía España en América, y que va a conllevar a la emancipación del Perú. Mira cómo se arma todo, también por una figura de este personaje Napoleón Bonaparte. Tigrecito, han sido los puntos claves, los puntos importantes, los puntos que tú debes recordar sobre lo que es este marco teórico de la Europa napoleónica y esta primera partecita de lo que es el Imperio Napoleónico. En la próxima clase vamos a ver las campañas militares, como te digo, a Occidente y a Oriente, el fracaso que tiene, por ejemplo, en Rusia, el éxito que tiene pues en la parte contra España y contra Portugal y toda la caída en Waterloo, por ejemplo, de lo que va a ser de este gran personaje hasta su muerte de Napoleón. Luego ya viene lo que es la restauración nacional, que ya es el tema que continúa. Bien, muchachos, nos estamos viendo entonces, a cuidarse mucho. Nosotros seguimos aquí avanzando, nosotros seguimos aquí perdurando firmes porque tiene la educación que continuar, no puede detenerse la educación. ¿Ok? Ha sido su amigo el profesor Pablo Arias. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Cuídense.